Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a IG, bienvenidos a otro análisis en el que hoy vamos a comentar cosas muy interesantes. Todo el mundo está muy pendiente del mercado del petróleo. ¿Qué es lo que podemos esperar del mercado del petróleo? ¿Cómo está la oferta? ¿Cómo está la demanda? ¿Qué pueden hacer los precios? Y por otro lado, tenemos al oro actuando como refugio. ¿Seguirá haciéndolo? Comenzamos. Bien, pues vamos a comentar cómo está la situación actual del petróleo y luego hablaremos del oro. Primero el petróleo. La Agencia Internacional de la Energía proyectó en febrero que el crudo Brent promediaría $83 por barril en 2022, antes de caer hasta un promedio de $68 por barril en 2023. Eso lo dijo en febrero. Sin embargo, en el mes de marzo, el día 8, revisó esas estimaciones al alza hasta un promedio de $105,22 por barril 2022 y para luego bajar a $88,98 en 2023. Esas son las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía. Hemos tenido la invasión de Rusia en Ucrania, eso ha provocado sanciones y como consecuencia de las sanciones se han interrumpido aproximadamente 8,2 millones de barriles por día de exportaciones de petróleo ruso, lo que representa el 8% del suministro mundial de petróleo. Esto incluye 7 millones de barriles de petróleo ruso y 1,2 millones de barriles por día de petróleo de Kazajistán, que se exporta también a través de Rusia. El crudo Brent hemos visto que recientemente ha alcanzado el máximo de los $139 por barril, lo ha hecho el día 7 de marzo, y algunos analistas creen que el petróleo podría alcanzar los $200 por barril durante este mes o meses posteriores. Los inversores están preocupados de que los suministros de petróleo ruso puedan verse gravemente interrumpidos, ya que el país es uno de los mayores productores del mundo. La producción total de petróleo ruso se sitúa en 11,3 millones de barriles por día. Se situó en enero en esa cantidad, lo que coloca al país en el tercer productor de petróleo del mundo, justamente por detrás de Estados Unidos, que se sitúa en 17,6 millones de barriles por día, y Arabia Saudí, que se sitúa en 12 millones de barriles por día. La guerra está haciendo su papel en los precios del crudo, evidentemente está aumentando la tensión, pero no hay que olvidar, y esto es importante, que antes de la guerra ya estábamos en un mercado desabastecido con un inventario muy bajo. Por lo tanto, hay que decir que el consumo de crudo superaba ya la producción antes de la guerra, y esto es importante tenerlo en cuenta. En este contexto, JP Morgan predice que el petróleo alcanzará los $185 por barril a finales de año si el suministro de las exportaciones de petróleo ruso sigue siendo inestable. Alrededor del 70% del petróleo transportado por el mar de Rusia está luchando ahora por encontrar compradores, con lo cual eso es un factor importante en cuanto a la oferta. Los cambios en el suministro de petróleo ruso están obligando a los compradores a buscar fuentes alternativas en regiones como puede ser Oriente Medio. O sea que ahora mismo se está buscando en Oriente Medio alguien que pueda suministrar petróleo, ¿no? Hemos visto cómo los funcionarios de la administración Biden están haciendo propuestas a Venezuela, Irán y Arabia Saudí, con la esperanza de que esos países aumenten la producción y reduzcan los precios del crudo. El retraso en las negociaciones con Irán sobre el regreso del país al acuerdo nuclear de 2015 aumenta la presión sobre los mercados petroleros. Hemos visto recientemente como un alto funcionario iraní ha dicho que las perspectivas para las conversaciones son poco claras, con lo cual no hay muchas perspectivas de que eso pueda acabar completándose. Sobre el petróleo crudo de Venezuela, incluso si se eliminan las sanciones, esa industria actualmente está muy colapsada y por lo tanto necesitaría cientos de miles de millones de dólares y por otro lado necesitaría también la experiencia de Estados Unidos para empezar a ser un crudo que no sea tan sucio, ¿no? Que sea un crudo que pueda ser utilizado. De llegar a un acuerdo, podríamos ver, en el caso de llegar a un acuerdo con Irán, podríamos ver un aumento de la producción de 750.000 barriles por día para el mes de agosto, además de 300.000 barriles por día de exportaciones desde el almacenamiento que ya tienen. Con lo cual, bueno, pues eso se podría ir a 1
1,05 millones de barriles por día. Muy inferior a lo que en este caso podría ser lo que en este caso Rusia podría estar en estos momentos dejando de colocar en el mercado. Los miembros de la OPEP aumentaron su producción en febrero en un total de 480.000 barriles por día, alcanzando los 28,67 millones de barriles por día, mientras que el resto de grupos de la OPEP elevó su participación de crudo en febrero en 80.000 barriles por día hasta 14,07 millones de barriles por día. Por lo tanto, en conjunto, la OPEP Plus produjo 560.000 barriles por día más en el mes de febrero que en el mes de enero, que todavía no es suficiente para compensar los meses de subproducción que ha tenido el grupo. Quedan serias dudas todavía sobre la capacidad adicional disponible de la OPEP y la OPEP Plus. Los miembros responsables de gran parte de los aumentos de este crudo que se ha introducido en el mercado son miembros que no están sujetos a las restricciones de acuerdos de cuotas de producción, como pueden ser Irán, Libia y Venezuela. Por otra parte, Japón está considerando sus opciones sobre el petróleo ruso después de que Estados Unidos prohibiera las importaciones estadounidenses de energía rusa, incluido petróleo, carbón y gas natural licuado. Rusia representó alrededor del 4% de las importaciones japonesas de petróleo crudo y el 9% de sus importaciones de gas natural licuado, por lo que para Japón puede ser difícil de momento reemplazar el crudo ruso, al igual que es difícil reemplazarlo para el mercado europeo. Recientes correcciones hemos tenido en el precio del petróleo después de que el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Washington dijese que su país favorece los aumentos de producción y que animaría a la OPEP a considerar niveles de producción más altos. Sin embargo, luego después de eso, ha dicho que está en línea con las decisiones de la OPEP de no añadir más cantidad de la pactada ya, que son 400.000 barriles por día. Ya se habían aumentado a 480.000, bueno, pues que está de acuerdo con esa línea, ¿no? Producir más sería una violación del acuerdo de la OPEP y lo más importante, del acuerdo de la OPEP Plus, que hizo ya con otros países en la que Rusia se incluye. Con lo cual es probable que ni Arabia Saudí ni los Emiratos Árabes hagan nada por alterar la alianza que tienen ahora mismo tan reñida, porque evidentemente Rusia puede ser que no esté, como podemos comprender, por la labor de añadir más crudo al mercado. Evidentemente, como decimos, Rusia es un obstáculo para que eso se lleve a cabo y por lo tanto es un miembro muy grande dentro de esa alianza y es difícil que evidentemente se vaya a sumar a ese plan de añadir más, ¿no? En la situación en la que está. El jefe de la OPEP y Chevron, es cierto que por otro lado han dicho que no hay escasez de petróleo y por otro lado Irak ha instado a que no hay necesidad de aumentar más la producción de lo ya planeado, con lo cual no están por la labor de hacerlo. Conclusión, la invasión rusa y las sanciones posteriores han aumentado los problemas de la cadena de suministro creados ya por la pandemia y ahora mismo hay una reducción de la oferta de crudo mientras que se mantiene la demanda, ¿no? Una oferta restringida mientras que la demanda sigue estando estable, sigue estando en aumento. Vamos a comentar dos conceptos que creo que es interesante tenerlo en cuenta. Por un lado es el contango y por otro lado el backwardation. Contango sería el mercado normal, en el que el precio del activo aumenta con el tiempo, los futuros cotizan a niveles más altos que el contado y en este caso, pues evidentemente los precios del futuro se paga una prima adicional porque incluyen los costes de transporte, costes de almacenamiento y los riesgos de obsolescencia de la materia prima. Por lo tanto, mayor precio en el futuro que en la actualidad. Eso sería un mercado de contango. Por otro lado tendríamos backwardation, que es un momento del mercado en el que los precios de contado son mayores que los precios de futuro y ahí los inversores esperan que el precio del activo pueda caer con el tiempo. Los inversores y productores tienden a hacer coberturas para proteger unas eventuales caídas que pudiera haber en el mercado. Ocurre cuando la oferta de esos futuros es mayor que la demanda y por lo tanto el precio cae, ¿vale? Importante tener esto en cuenta. Contado, si tenemos que el precio de contado es menor que el del futuro, estamos en contango. Si tuviéramos que el precio de contado es menor que el del futuro, es mayor que el del futuro, tendríamos backwardation. Bien, pues vamos a comentar cómo está la situación ahora mismo, tanto el contado como de los futuros, para ver si estamos en contango o estamos en backwardation.
Si nos vamos al crudo ligero de Estados Unidos, vemos que ahora mismo está cotizando en 111,80 dólares el barril. Si nos vamos al futuro, vemos que el futuro de abril cotiza en 114,40, por lo tanto estaríamos hablando de contango hasta el siguiente vencimiento. Pero sin embargo, si nos vamos al mes de mayo, vemos que está cotizando por debajo del precio actual, por lo tanto parece que el mercado podría estar descontando que ya para el mes de mayo pues quizás ya se haya terminado la guerra y que ya se haya llegado a algún acuerdo para que otros países puedan exportar más petróleo y que haya más petróleo en el mercado. Por lo tanto, importante. Hasta el mes de abril el mercado descuenta que pueda seguir subiendo, pero luego descuenta que quizás ya no pueda subir tanto, ¿no? Eso es lo que nos dicen los futuros. Así que vamos a echar un vistazo cómo está la situación y nos vamos a ir al mercado de Turbo 24 para ver la situación actual del mercado del petróleo. Yo me voy a venir a materias primas y me voy a venir al petróleo de Estados Unidos. Vemos una subida importante del 5,15%. Hemos tenido una fuerte corrección, como decíamos, ¿no? Esa fuerte corrección que le ha llevado a niveles FIBO de todo el tramo anterior. Le ha llevado sería el 38,2% FIBO, vamos a ponerlo en vez de extensiones directamente, lo vamos a poner como retrocesos de Fibonacci. Aquí lo tenemos, lo vemos más claro desde aquí, retrocesos de Fibonacci. Y de momento ha corregido hasta el 38,2% y desde aquí está tratando de, bueno, estabilizarse o arrancar. Esto es en gráfico diario. Es cierto que el histograma del MACD se está retrocediendo, lo cual quiere indicar que ha empezado en cierta manera a tener algo de debilidad. Bueno, lo importante aquí es que en su momento dejó un doble techo, ha cumplido el objetivo de caída del doble techo y ahora habrá que ver si va a ser capaz de seguir rebotando y volver a recuperar niveles. Si recuperase la zona de los 118,69 volvería a meterse dentro de lo que sería tendencia alcista de corto plazo. A largo plazo, cogiendo el gráfico diario, seguiría estando en tendencia alcista. Bueno, pues supongamos que rompe este nivel, los 118, y uno considerarse ir largo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, en este caso nada de esto debe ser considerado como ningún tipo de recomendación de compra o venta, sino simplemente vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos ir largo por encima de esos niveles y queremos poner stop por debajo de los mínimos anteriores. Bueno, pues tendríamos el primer nivel de knockout de los 109,50, luego tenemos otro de los 108, y luego pues tendríamos, por ejemplo, por debajo de los 103, la zona de los 102,97. Si quisiéramos poner ahí un nivel de knockout, el precio en ese caso del turbo serían 11,67 en estos niveles. Si queremos calcular cuál sería para una orden tipo stop el precio del subyacente, en ese caso por encima de los 119, vamos a poner 119, estaremos hablando de 16 euros por turbo. Bien, imaginemos que, como siempre, gestión del riesgo, vamos a poner, aquí hablamos de 16 euros por turbo, lo vamos a copiar al nivel, vamos a poner una orden stop límite, como podemos ver, lo vamos a copiar al límite, al stop, perdón, y vamos a poner que imaginemos que queremos buscar 129, que sería la parte de arriba. Eso lo podríamos copiar al límite. Si pensásemos que a partir de ahí pudiera seguir subiendo más, pues lo que podríamos es buscar cuáles pueden ser los objetivos adicionales que pudiera tener. Hombre, si pensamos que esto ha sido la corrección y que luego, si rompe máximos, activaría otro segundo escenario alcista hacia esos 180 euros que decía JP Morgan, pues entonces ponemos aquí en el nivel del subyacente 180, lo copiamos al límite y estaríamos hablando de que en caso de que eso ocurriese, pues tendríamos 77 euros por cada turbo de ganancia frente a una pérdida de 16,31. Por lo tanto, ahí la rentabilidad potencial frente al riesgo, estaremos hablando de 4,74 veces a 1. O sea, una buena ganancia teórica potencial de 4 veces el riesgo que uno querría estar asumiendo.
La ventaja de los turbos, y esto es muy importante, sobre todo ahora que está el mercado volátil, es que automáticamente nos marca un stock garantizado en el precio y además nosotros podemos ir poniendo el tamaño de contratos para ir eligiendo la cantidad que queramos arriesgar. Imaginemos que yo quiero arriesgar 20.000 euros. Pues pongo 20.000 euros, perdón, que tengo 20.000 euros en la cuenta y quiero arriesgar un 2%. Pues me dice que serían 400 euros. Pues yo voy poniendo aquí, si pongo 1, me dice que arriesgaría 77 euros. Si pongo 5, 386. 5,50, vamos a poner 6. 6 contratos serían 464 euros de riesgo con el stop aquí por debajo del mínimo anterior. Vamos a poner 5, bueno, o pondríamos 5 o pondríamos 6, ¿no? En este caso. Bueno, pues pondríamos por ejemplo 5, estaríamos arriesgando 386 euros, que serían por debajo de los 400 euros que nosotros queremos arriesgar, y si llegásemos al objetivo, aquí en este caso la cantidad depositada serían 386, ese es el riesgo máximo. Si llegásemos por ejemplo a ese objetivo, que era por 4 con 40 veces, la ganancia potencial sería 1.698, estaremos ganando una posibilidad de un 440% sobre el riesgo asumido, ¿no? Sobre esos 386 euros de riesgo asumido. Con lo cual, desde aquí podemos claramente ir calculando el riesgo. Ahora bien, que pensamos que no va a subir y que va a seguir corrigiendo, que pierde ese mínimo, el 78.2, y por lo tanto pudiera irse, tendría que cambiar en este caso la situación, ¿no? Porque de momento el mercado, pues lo que es la oferta y la demanda, ya lo hemos comentado, hay más demanda que oferta, por lo menos de momento. Pero imaginemos que, por lo que sea, aparece una noticia estos días de que se llega a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y que eso hace que se quiten las sanciones y que por otro lado pues hay un aumento de petróleo de Venezuela, de Irán y de todos estos países. Bueno, pues imaginemos que decimos, es que si pierde el nivel de los 103,19 se podría ir hacia la zona del 50%, hacia la zona del 61,8, 88,37. Pues en este caso buscaríamos ahí un corto, pues se podría poner el nivel de knockout, por ejemplo, máximo por encima del nivel anterior. Y en este caso, digamos que yo quiero poner una orden stop limitada, calculando el precio por debajo de los 103,42. Lo copiamos al stop y el límite 88,37. Lo copiamos al límite. Estaremos hablando de que aquí, si yo estoy arriesgando 11 euros por cada turbo, 11,76 para buscar 26,72, pues el riesgo, o sea, lo que es la rentabilidad de riesgo, estaremos hablando de 2,27 veces. Con lo cual, si yo quiero arriesgar por lo mismo que hemos dicho antes, 400 euros, pues podríamos coger aquí, voy poniéndolo, por ejemplo, en este caso serían 15 turbos. 15 turbos, en caso de saltar ese stop, perderíamos 400 euros para ganar un por 2, 908, de manera que estaríamos ganando un 200% de rentabilidad sobre la cantidad invertida, ¿no? Sobre la cantidad, en este caso, utilizada. Así que bueno, esto es un ejemplo para posibilidades para el petróleo. Ahora bien, vamos a ver la situación del oro. La incertidumbre de la guerra ha llevado al oro por encima de los 2.070 dólares por onza, un aumento del 18,10% desde los mínimos del mes de diciembre. Todo ello en una búsqueda de refugio por parte de los inversores. Ayer tuvo una caída diaria, la mayor caída en 14 meses, retrocediendo por debajo de los 2.000 dólares por onza, ante la esperanza de una solución diplomática en la guerra entre Rusia y Ucrania, con los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países que se van a reunir hoy en Turquía. No parece que vaya a haber mucha solución a ese tema de momento, pero por lo menos se van a reunir. Un alto asesor de política exterior del presidente Volodymyr Zelensky también dijo el miércoles que Ucrania está abierta a discutir la demanda de neutralidad siempre que se den las garantías de seguridad, aunque no entregará ni una pulgada del territorio, algo que evidentemente Rusia no quiere en ningún caso. Rusia el objetivo que tiene es que las dos regiones del Donbass sean totalmente independientes, con lo cual, mientras no se llegue a esa solución, probablemente la guerra
siga estando encima de la mesa. Los inversores siguen, además, todo el mundo seguimos preocupados por la amenaza de un shock inflacionario en la economía mundial a medida que aumentan los costes de la energía y de las materias primas, que han aumentado recientemente. A pesar de que ha habido alguna corrección reciente, siguen estando en niveles elevados y por lo tanto hay que estar muy pendiente de la inflación. Hoy, bueno, pues hemos tenido dato de inflación. El dato de inflación publicado en Estados Unidos ha sido en línea con lo que se esperaba, 7,9%, por encima del 7,5% anterior. El dato de inflación mensual ha sido del 0,8%, en línea con lo esperado. Y la inflación subyacente mensual también ha quedado en línea con lo esperado, 0,5%. Sin embargo, el dato de inflación subyacente anual, la subyacente, que es lo importante, se esperaba 5,9% y ha quedado en 6,4%. Veníamos de un 6% anterior, con lo cual esto es otro factor a tener en cuenta. Bien, pues si nos vamos al oro, vemos que el oro está subiendo un 0,27%. Ayer tuvo esa mayor caída en un día desde hace muchísimo tiempo y bueno, pues a nivel técnico es lo que podemos ver. Es cierto que el histograma del momentum está empezando a decrecer, podría ser que se tomase un descanso directamente en la subida, ¿no? Que ha venido subiendo de manera muy fuerte en las últimas semanas y bueno, de momento no ha llegado todavía el 38,2% de la caída, con lo cual no habríamos llegado ni siquiera al primer nivel de FIBO de corrección. Si llegase a esos niveles, pues habrá que vigilar si ahí se apoya. Luego tendremos el 50% en los 1925 y los 1891 que será el 61,8. Ahora bien, si aquí se mantiene el lateral y después de darnos una fase correctiva vuelve otra vez el oro a aumentar, ¿no? Los indicadores técnicos vuelven a aumentar, pues podremos estar muy pendientes porque teóricamente, a medio plazo, tendríamos un objetivo teórico activado por, en este caso, por un doble suelo. El objetivo teórico estaría en el entorno de los 2150. Es cierto que hayamos llegado a nivel de resistencia R2 en mensual en los últimos días, en las últimas subidas, y por lo tanto que se pueda tomar algún descanso en la subida. Pero quizás ese descanso en la subida en el futuro pudieran ser oportunidades para plantear que el mercado del oro pueda volver a subir. Así que habrá que vigilar ahora hasta dónde puede corregir. Con lo cual, bueno, pues una corrección en el precio del oro podría ser quizás en el futuro una oportunidad de esperar mejores precios si planteamos que vamos a seguir teniendo un escenario difícil para este año 2022 en el que la inflación va a seguir elevada, van a tener que subir los tipos de interés, eso puede estrangular a la economía y mantenernos en ese, en ese escenario de estanflación con aumento con una inflación alta y caída en el crecimiento y por lo tanto pues que pudiera ser el oro un activo refugio para el año 2022, por lo tanto hay que tenerlo eso en cuenta. Ahora bien, si pensamos que en el corto plazo pudiera corregir, nos podríamos venir a gráficos de 30 minutos y aquí si dijéramos que, imaginemos que pierde la zona de los 1972, podría ser eso un primer impulso bajista para luego activar un segundo y mirar correcciones adicionales. Si eso ocurriese, bueno, pues el primer nivel de knockout que nos aparece tendríamos la zona de los 2021. Si perdiese este mínimo, pues bueno, pues podríamos pensar en una orden stop limitada, calculando el precio, por ejemplo, por debajo de los 1970. 1970 lo copiaríamos al stop y, por ejemplo, un objetivo potencial de eso, pues cogemos niveles también de retrocesos de corto plazo, retrocesos de Fibonacci, podría ser que esto fuese un primero, rebota al 38.2, que es donde parece que se quiere frenar, y luego una corrección potencial hacia la zona de los, justamente, pues de los 1911, ¿no? Pues ponemos aquí 1911, copiamos al límite y tendríamos más o menos también una 2:1, ¿no? De ratio de rentabilidad-riesgo si eso ocurriese. Que no es capaz de perder ese nivel y a partir de aquí empieza otra vez a aumentar, a subir, pues entonces se podría plantear el escenario contrario. El mercado sigue teniendo miedo y por lo tanto sigue buscando refugio. Para eso, pues lo que habría que plantearse es lo siguiente, es decir, lo que habría que plantearse,
desde mi punto de vista, es que si esto es un movimiento, que recuperarse el 61,8% que se sitúa en los 2033 para volver a pensar en positivo en el oro y ahí sí tener una extensión más larga en el medio largo plazo. Pero como siempre decimos, en ningún caso esto debe ser considerado como ningún tipo de recomendación de compra o venta, simplemente estamos analizando el mercado, cuáles son los escenarios que podríamos tener en cuenta. Así que nada, desearos a todos que tengáis una feliz sesión de trading, que tengáis una magnífica operativa y que podáis saber y que os pueda servir este vídeo para estar informados. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta pronto. Buen trading.